Esta es Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes, con una palabra pertinente, intencional y con contenido para el hombre de la posmodernidad. La enseñanza de hoy es Denuncia profética. Bajo la serie La Iglesia, columna y baluarte de la verdad. Con ustedes el maestro Raúl Saldívar. Queridos amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Iglesia.edu presenta a ustedes en este mes una serie de enseñanzas muy importantes denominada La Iglesia, columna y baluarte de la verdad. Es un honor para mí presentarles al doctor Raúl Saldívar, quien traerá para ustedes la enseñanza ¿qué es la denuncia profética? Que la disfruten. Qué bueno que está con nosotros. La enseñanza del día de hoy es ¿qué es la denuncia profética? Espero que esta enseñanza sea de mucha utilidad para usted. El fundamento de esta enseñanza está en Miqueas capítulo 3 y versículo 8. Esto es lo que el profeta nos dice: mas yo estoy lleno del poder de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Mire usted esta declaración del profeta Miqueas. Muy bien, mis objetivos en esta oportunidad son dos bien claros. Número uno, entender el valor de la denuncia profética. Y número dos, voy a definir qué es la denuncia profética en 4 proposiciones. Número 1, la denuncia profética es una declaración de pecado. Recuerde usted que estamos desarrollando la serie La Iglesia, columna y baluarte de la verdad. La Iglesia existe en la sociedad para denunciar el pecado. Vivimos en una sociedad en América Latina machista, por ejemplo, donde existe violencia de género, donde los femicidios son muchísimos. La iglesia no puede quedarse callada. Vivimos en América Latina donde las personas sufren injusticia social, iniquidad social. La iglesia no puede quedarse callada. Vivimos en los Estados Unidos donde a la persona migrante se le explota, se le oprime, se le paga el salario mínimo, no tiene derechos sociales. La iglesia no puede quedarse callada. La iglesia está para denunciar el pecado. Recuerde lo que dice el texto: columna y baluarte de la verdad. El profeta Miqueas dice: estoy lleno del poder de Jehová, para declarar a la sociedad de Israel su pecado. Entonces este es uno de los elementos claves que define lo que es la denuncia profética, es la declaración del pecado. No nos podemos quedar callados ante los males sociales que aqueja la sociedad. No podemos quedarnos callados. Evidentemente, tantos flagelos que nos abaten a nosotros como la violencia, el narcotráfico, la iniquidad económica, la corrupción gubernamental. La iglesia está para denunciar el pecado. Esto es muy importante que usted lo entienda. Los profetas del Antiguo Testamento nos muestran a nosotros ese ministerio. Ellos nos sirven de modelo a nosotros, declarar el pecado. En el Nuevo Testamento encontramos a un tal Juan Bautista que le dice a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Esa es una denuncia profética, Señor. El hombre está declarando su pecado. Eso le costó la vida. Pero es que nosotros, los profetas de Dios, no transamos con el poder temporal de este mundo. Entonces, tenemos que tener claro eso. Entonces, la denuncia profética es declaración de pecado. Número 2, la denuncia profética es la proclamación del juicio. Esto es interesante. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos al profeta Jeremías,
que proclamó juicio contra la sociedad de Judá y le dijo: si ustedes no se arrepienten de su pecado, irán en cautiverio a Babilonia. Y proclamó un juicio de destrucción. Cuando Jesús mismo dice: no va a quedar piedra sobre piedra juntas, este templo será destruido, está declarando un juicio. Es que la denuncia profética también tiene que ver con eso, con la declaración de juicio, con la proclamación del juicio. Y no estamos siendo fatalistas, ni estamos siendo personas que actuamos incorrectamente cuando predicamos un evangelio frontal, un evangelio de juicio. Y Jesús, cuando llega a aquel lugar, le dice: os arrepentéis o pereceréis todos igualmente. Esa es una proclamación de juicio. La gente tiene que entender que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por eso la serie, nosotros no estamos de figuras decorativas en la sociedad. Dios nos ha puesto para proclamar juicio contra la sociedad, contra aquellos que se rebelan, que se levantan en contra de todo aquello que se llama Dios. No, para eso ha puesto Dios a la iglesia. Dice que es la luz del mundo. Dice que somos la sal de la tierra. Esto es parte de lo que estoy hablando. Hemos sido levantados y constituidos para proclamar juicio. Eso es una denuncia profética. Tercer elemento. La denuncia profética es un llamado al arrepentimiento. Fíjese usted, ¿verdad? Es una declaración de pecado, es juicio, pero también es un llamado al arrepentimiento. Definamos qué es arrepentimiento. Arrepentimiento es el acto por el cual el ser humano cambia su forma de pensar. Y como el ser humano actúa según lo que piensa, entonces si cambiamos la forma negativa de pensar, vamos a actuar correctamente. La iglesia, como columna y baluarte de la verdad, debe llamar a la sociedad a arrepentirse. Esto es muy importante, ¿verdad? A que cambie su forma de pensar. A los que acceden al gobierno, a los administradores públicos, que no vayan con la mente de robar, por ejemplo. Entonces, que vayan con una mentalidad nueva. Entonces, la función del profeta es llamar a esa gente que ha robado el dinero de los ciudadanos y que ha sumido a las poblaciones a la miseria. Entonces, hay que llamarles a que cambien su forma de pensar. Que el servidor público entienda de una vez por todas que es eso precisamente, un servidor público que llega para sacrificarse en virtud de otras personas, en aras de otras personas, no para resolver un problema. Eso es ruin, es perverso y es contrario contra la ética. Y la iglesia debe llamar al arrepentimiento a esas personas que hacen negocios debajo de la mesa, a esas personas que contaminan el alma de las personas con filosofías huecas, con conductas erróneas. La iglesia está para llamar al arrepentimiento y esto es el elemento tercero de lo que estoy hablando, denuncia profética. Muy importante que usted lo tome en cuenta, mi estimado amigo. Y para terminar, el último elemento que constituye la definición de denuncia profética es que la denuncia profética es un anuncio de salvación. No solo es pecado, no solo es juicio, no solo es un llamado al arrepentimiento, sino que es un anuncio de salvación. Cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, da un anuncio de salvación y proclama y dice y declara: hoy ha venido la salvación a esta casa. Los profetas de Dios proclamamos la salvación al pueblo y la salvación se encuentra en Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque así como declara el texto sagrado, no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, pero en el nombre de Jesucristo. Entonces los profetas de Dios
proclamamos, anunciamos la salvación, anunciamos a Cristo, predicamos el Evangelio. El Evangelio es el mensaje que tiene el poder intrínseco para cambiarle la vida a un ser humano. Somos heraldo de ese mensaje que puede transformar al ser humano. Eso es uno de los elementos fundamentales de la denuncia profética, que debe quedar suficientemente claro en nosotros. Entonces somos heraldos de salvación, proclamamos la salvación y, como dije anteriormente, fuera de Jesucristo no existe la salvación. Conclusiones. Número 1, la denuncia profética es una parte inherente al ejercicio del oficio profético. Esto es muy importante, es decir, no se puede ser un predicador, un profeta, un ministro del Señor si no ejercemos este ministerio de la denuncia profética. A todos mis colegas los pastores, a los hombres que Dios ha levantado, a las mujeres que Dios ha levantado, la denuncia profética tiene que ser parte inherente del ejercicio de su ministerio. Esto es importantísimo. No puede haber un ministerio sin el ejercicio de la denuncia profética. Es parte de. Así que quede esto suficientemente claro. Número 2. El primer elemento que constituye la denuncia profética, ya lo dijimos, es la declaración de pecado. Dios nos ha puesto como la luz del mundo para declarar a Israel su pecado, a Jacob su rebelión. Estamos allí para llamar la atención a los servidores públicos, a los gobernantes, a los religiosos avaros, aquellos que engañan a las personas, aquellos que cometen injusticia. Estamos para eso, para declarar el pecado. Número 3, el segundo elemento es una consecuencia del primero, la proclamación de juicio. Las cosas, señores, no van a ponerse mejor, y cualquiera que predique un evangelio diferente está mintiendo. Las cosas no van a mejorar. El texto nos dice que van a empeorar porque la segunda venida del Señor se acerca. Y cuando leemos los discursos escatológicos de Jesús en Mateo 24, 25 o en Lucas, o cuando leemos el Apocalipsis, nada nos dice que las cosas van a mejorar. Es exactamente lo contrario. Entonces tenemos que proclamar un juicio, y viene un juicio, y va a haber un juicio. Eso es parte inherente de la denuncia profética. El tercer elemento, la cuarta conclusión, es que como Dios siempre da segundas oportunidades, el tercer elemento de la denuncia profética es el llamado al arrepentimiento. No importa que el mundo se va a acabar, que el Señor regresa por segunda vez. No importa que Dios va a suprimir este sistema cósmico, no importa. Al final es parte de nuestro ministerio llamar a las personas a cambiar su forma de pensar para que vivan de una forma diferente. Esto es muy importante. Entonces, la denuncia profética es un llamado al arrepentimiento. Y finalmente, el último elemento que está en consonancia con el corazón de Dios es el anuncio de salvación a aquellos que se arrepienten, a la humanidad. Nosotros somos heraldos de salvación. Proclamamos la salvación en la personalidad de Jesucristo, quien muere sustitutoriamente por nosotros, y no podemos negociar con el mensaje. El profeta de Dios es un heraldo de un mensaje que trae esperanza y salvación para la humanidad. Espero que esta enseñanza acerca de la denuncia profética sea de utilidad y de bendición para su vida. Muchísimas gracias. Si quieres tener acceso gratuito a todas nuestras series, trailers, videos promocionales y otros materiales, te invitamos a que te hagas miembro de iglesia.edu. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o escribiéndonos a iglesia@universidadparalíderes.com. Podrás usar todo este material en tu iglesia o ministerio y participar de las reuniones trimestrales de pastores y líderes. Enseñanza semanal de iglesia.edu.
Nuestra próxima enseñanza será La Iglesia y las nuevas teologías de la liberación. Vivimos en situaciones sociales donde pequeños grupos de poder oprimen a las grandes masas injustamente. Entonces surge una reflexión teológica para que esta gente sea liberada de esa opresión. Los seres humanos han sido oprimidos por razón del color de su piel, por razón de la etnia de donde vienen. Surgen las teologías de género, algunas son extremistas, pero la esencia misma del pensamiento trae dignidad a la mujer. La palabra de Dios es una palabra de liberación. La salvación significa eso, salvar, liberar, romper cadenas, romper cadenas, romper cadenas. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas aquellas personas que generosamente han estado aportando para patrocinar a un pastor en el África. El pastor Moses Ilunga dice que por cada pastor que patrocinamos se afectan a 60 familias. Así que han habido muchas personas que han patrocinado a uno, otros 5, otros 3. Estamos haciendo la diferencia. Muchas gracias. Su contribución es tan importante porque nos ayuda a nosotros a educar a estas personas que viven en una sociedad mucho menos favorecida que la nuestra. En nombre de todo el directorio ejecutivo de la universidad, muchas gracias. Son ustedes muy amables. Vamos a mantenerlos informados de todas estas actividades que se están haciendo en beneficio de los pastores. Dios los bendiga. Gracias otra vez. Esta ha sido Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes. Te invitamos a que compartas con tus amigos esta enseñanza. Te esperamos por este mismo medio y a esta misma hora.